El mejor sistema de gobierno que existe en el universo es la monarquía. Y yo sé que al hacer esta aseveración debe haber bastantes personas que están en desacuerdo conmigo. Sin embargo, eso es lo que enseña la Biblia. Bienvenidos a Tenuá, un podcast donde intentamos hablar de aquello que Dios quiere que hablemos y que sin embargo nos da miedo abordarlo. El Rey del universo es Dios, y como Él es un ser benigno, todo lo que hace lo hace basado en el amor y el servicio. Su monarquía es perfecta, porque Él es bueno. Es por eso que Él puso a Adán y Eva como reyes de este mundo, haciendo una monarquía. Sin embargo, cuando el ser humano pecó, la monarquía ejercida por un hombre pecador termina siendo el sistema más nefasto que existe, ya que el hombre pecador usa el poder para beneficiarse a sí mismo y aplastar a los demás para ser servido. La lógica de Dios casi siempre va en dirección contraria a la lógica humana. Si yo te preguntara, ¿cuál fue el sistema de gobierno que Dios quiso para Israel para que se cumpliera su misión en el mundo? Posiblemente muchos lectores casuales de la Biblia responderían sin dudar la monarquía. Un rey fuerte, un gobierno centralizado, una autoridad visible que mantenga el orden. Pero si leemos la historia de la Biblia con cuidado, descubriremos algo sorprendente. El sistema que Dios había diseñado originalmente para Israel no era una monarquía, sino algo mucho más incómodo para la mente humana, el sistema de los jueces. Un sistema sin rey humano, un sistema descentralizado, un sistema donde cada tribu vivía su vida cotidiana bajo una sola premisa: Dios era el rey. Ahora bien, alguien podría decirme inmediatamente, pero en el libro de los jueces todo es un caos. Hay violencia, idolatría, corrupción, tragedias familiares. El propio libro repite varias veces una frase inquietante: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso está en Jueces 17:6. Y normalmente ese versículo se interpreta así: cuando no hay autoridad central, la gente se descontrola. Pero aquí aparece un detalle que cambia toda la historia. Israel sí tenía rey. Ese rey era Dios. De hecho, cuando siglos más tarde el pueblo pidió un rey humano, Dios le dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Es decir, el problema nunca fue la falta de autoridad. El problema fue la falta de reconocimiento del verdadero rey. Muchas veces cuando vemos que la iglesia se descarría detrás de la vanidad de este mundo, este pasaje también de Jueces se usa para afirmar algo así: la gente no puede tener libertad espiritual porque cada uno terminará haciendo lo que quiere. Pero la Biblia no presenta la libertad como el problema. El problema aparece cuando Dios deja de ser el centro. Cuando eso sucede, inevitablemente el ser humano hace algo muy predecible. Se sienta él mismo en el trono. Y cuando el ser humano ocupa el trono, lo que aparece no es libertad. Aparece por un lado autonomía sin dirección, y si no es así, por el otro, control jerárquico que esclaviza. Entonces, ¿dónde estuvo el verdadero fallo? El texto bíblico deja pistas muy claras. El problema no fue el sistema descentralizado. El problema fueron los levitas. Dios había designado a la tribu de Leví para una función muy específica. No eran más importantes que las demás tribus, pero tenían una misión espiritual: recordarle constantemente al pueblo quién era su rey. Por eso los levitas no recibieron herencia territorial. Su herencia era Dios, y su tarea era enseñar al pueblo a vivir bajo su gobierno. Ellos debían mezclarse con todo el pueblo. Eran una tribu dentro de las tribus. Mientras los agricultores cultivaban la tierra, mientras los artesanos trabajaban, mientras las familias construían su vida cotidiana, ellos los servían. Los levitas debían mantener viva una conciencia. Israel no tenía un rey humano porque su rey era el creador del universo. Y ese rey no vivía encerrado en un palacio. Ese rey estaba accesible para cada familia, en su casa, en su mesa, en cada sábado, en las fiestas del pueblo y en su historia. Muchas veces pensamos que los israelitas iban al templo para encontrarse con Dios.
Pero en realidad Dios ya estaba con ellos. Eso era lo que los diferenciaba de los otros pueblos que necesitaban llevar estatuillas de sus dioses para tener seguridad de que estaban con ellos. Ese no era el Dios de Israel, porque el Dios de Israel estaba en todos lados. Las peregrinaciones anuales al templo no eran principalmente para encontrarse con Dios, eran para encontrarse entre ellos, porque Dios vivía con ellos y estaba en todos lados. Ellos se reunían para recordar y celebrar juntos las obras de Dios, para celebrar la historia compartida, para reafirmar que pertenecían al mismo Rey. El templo no era el centro de la espiritualidad, Dios era el centro. Pero algo ocurrió ante la prosperidad de la nueva tierra y el paso del tiempo. Los levitas comenzaron a dejar de cumplir su función y así el pueblo dejó de recordar quién era su rey. Y cuando eso sucede, el corazón busca inmediatamente otro modelo. Israel comenzó a mirar alrededor, a observar a las naciones vecinas, a admirar su organización, su poder militar, sus reyes, sus estructuras centralizadas. Y lentamente comenzó a pensar, quizás lo que nos falta es un rey como los demás. Lo que Israel no entendía era que no necesitaban poder político. Ellos necesitaban poder espiritual y mientras reconocieran a Dios como rey, lo tendrían. Escuchaba bien esto. Cuando el corazón se desconecta de Dios en una comunidad espiritual, no hay sistema que funcione. Podés tener un rey, podés tener un templo, una jerarquía religiosa, una estructura perfecta, y aún así el caos va a aparecer. Y con el fin de evitarlo, muchas veces entonces centralizamos el poder para facilitar el control de la gente. Y no nos damos cuenta que el verdadero orden no nace de respetar a aquellos humanos que se comportan como reyes, sino que nace del reconocimiento de quién es el verdadero rey y de no dejar que ningún ser humano se siente en el trono que solo a él le pertenece. Cuando afirmo que la irresponsabilidad espiritual de los levitas contribuyó al desorden que vemos en el período de los jueces, no lo digo como una simple teoría. El propio relato bíblico nos da una pista clara cuando aparece la figura de Samuel. Samuel irrumpe en la historia como un punto de inflexión. Mientras muchos levitas habían abandonado su rol espiritual, él lo asume con fidelidad. Y cuando alguien vuelve a ocupar el lugar que Dios había diseñado desde el principio, algo comienza a ordenarse nuevamente. Con Samuel reaparece aquello que parecía perdido: unidad, dirección espiritual y propósito dentro del pueblo. De pronto Dios vuelve a actuar en favor de Israel. El relato muestra incluso cómo la naturaleza misma vuelve a convertirse en instrumento divino para enfrentar a los enemigos. El pueblo recupera entonces el ánimo, vuelve a sentir cohesión y comienza a experimentar nuevamente la presencia de Dios en medio de su historia. Pero aquí aparece una de las ironías más profundas de la historia bíblica. Justo cuando el modelo de Dios estaba funcionando nuevamente, cuando el pueblo volvía a experimentar orden y dirección espiritual, Israel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Ellos ahora que habían recuperado lo perdido, pedirían un rey que los guíe en las guerras como lo hacían las otras naciones. Quizás el libro de los jueces no es simplemente una historia antigua, tal vez es un espejo. Porque la pregunta sigue siendo la misma hoy. ¿Queremos realmente que Dios sea nuestro rey? ¿O preferimos sistemas que nos den la ilusión de control? Porque la misma tensión que existió en Israel sigue existiendo hoy dentro de la iglesia. A lo largo de la historia cristiana, muchas veces hemos llegado a la conclusión de que el problema de la fe es la libertad. Entonces intentamos resolverlo creando más estructuras, más control y más centralización. Creamos sistemas, creamos jerarquías, creamos reglamentos, creamos instituciones cada vez más complejas. Pensamos que así podremos evitar el desorden espiritual. Pero el problema nunca fue la libertad. El problema siempre fue la ausencia del rey en el corazón. Cuando Dios no está en el centro, ningún sistema puede salvarnos. Podemos tener templos más grandes, organizaciones más eficientes, teologías más refinadas, programas más sofisticados. Pero si las personas no viven bajo el gobierno interior de Dios, todo eso
se convierte simplemente en estructura religiosa. Israel pensó que su problema era la falta de un rey humano. Entonces pidió uno. Y desde ese momento comenzó un largo ciclo de corrupción, idolatría y poder mal utilizado. Porque cada vez que el ser humano ocupa el trono que pertenece a Dios, algo inevitable sucede. El poder de las posiciones comienza a reemplazar el poder del espíritu. Y cuando el poder de las posiciones reemplaza al espíritu, la religión comienza a intentar producir por estructura lo que solo pueden hacer del corazón. Jesús nunca organizó un sistema centralizado. No fundó una institución controlada desde Jerusalén. No dejó un trono humano. Dejó algo mucho más peligroso para el control humano: el Espíritu Santo viviendo en las personas. Eso no quiere decir que la iglesia no tenía orden ni estructura, pero un orden diferente al orden de los gobiernos de este mundo. Jesús en su enseñanza fue clarísimo al respecto. La iglesia que Jesús fundó era una estructura orgánica. El reino que Jesús inauguró es profundamente descentralizado. Dios gobernaba desde dentro, no desde arriba. No desde un palacio, no desde una estructura, no desde una jerarquía. Dios gobierna desde el corazón transformado. Por eso Jesús dijo algo que desestabiliza cualquier sistema basado en el control. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo. Cuando la iglesia pierde de vista esta verdad, inevitablemente ocurre algo. Comienza a intentar controlar lo que solo el espíritu puede producir. Entonces aparece el miedo. Miedo a que las personas piensen. Miedo a que las personas interpreten. Miedo a que las personas busquen a Dios por sí mismas. Y cuando aparece el miedo, comienza la centralización. Se intenta proteger la fe limitando la libertad. Pero la fe nunca crece bajo control. Todos lo sabemos bien, la fe crece bajo relación. La iglesia de los Hechos tenía una cabeza que estaba en todos lados, así como el Dios de Israel estaba en todos lados en la época de los jueces. A diferencia de aquella época antigua donde los levitas no cumplieron con sus funciones, en la iglesia de los Hechos los apóstoles seguían a Jesucristo, aunque ya no estuviera con ellos. Lo reconocían como cabeza de la iglesia y descentralizaban el poder, haciendo de cada creyente un sacerdote y ministro. La iglesia de los Hechos era Tenuá, porque Tenuá no es una institución nueva, no es un sistema alternativo, es un movimiento del corazón, un llamado a volver a una verdad muy antigua. Dios quiere volver a ser rey de su pueblo. No solo en el templo, no solo en la teología, no solo en la estructura, sino en la vida cotidiana, en la mesa de la casa, en las decisiones personales, en el pensamiento y en la conciencia. Cuando eso sucede, la iglesia deja de ser una institución que intenta controlar la fe y se convierte en lo que siempre fue llamada a ser: una comunidad de personas gobernadas directamente por Dios. Cuando eso sucede, se experimenta Tenuá. Y no es solo una experiencia personal y privada. Se vuelve visible, se expresa en la vida de cada uno y también en la manera en que la comunidad se relaciona, decide y se organiza. Porque cuando Dios gobierna, no solo cambia individuos, transforma comunidades enteras. Cuando eso ocurre, el reino vuelve a moverse, porque el reino de Dios nunca avanza por estructuras que centralizan el poder, sino por estructuras que permiten que el Espíritu llegue y sea ejercido por todos. El reino avanza cuando los corazones vuelven a reconocer al Rey. Tenuá es una experiencia profundamente contracultural. El reino de Dios no se sostiene por estructuras centralizadas, se sostiene por corazones que han reconocido al Rey. Porque cuando el Rey es reconocido, no hace falta imponer el orden. El orden fluye. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. La autoridad deja de centrarse arriba y comienza a fluir desde adentro. El problema de Israel no fue que no tenía rey. El problema fue que no quería reconocer al rey que tenía. Y cuando el ser humano no reconoce al rey verdadero,
siempre termina poniendo a otro en su lugar. A veces se pone a sí mismo y otras veces pone a la religión. Entonces quizás hoy tenemos que revisar algo profundamente arraigado en nosotros. No solo cómo organizamos la iglesia, sino en quién realmente estamos confiando. Porque descentralizar no es perder el orden, es cambiar la fuente del orden. No es pasar del control al caos, es pasar del control humano al gobierno del espíritu. Y eso, lamentablemente, asusta. Porque es más fácil controlar que confiar. Es más fácil estructurar que depender. Es más fácil centralizar que creer que Dios realmente puede guiar a su pueblo. Pero el reino de Dios nunca se sostuvo por el control. Siempre se sostuvo por presencia. Por eso el llamado hoy no es a destruir estructuras, sino a devolverles su lugar. Que dejen de ser el centro, para que el Espíritu vuelva a serlo. Porque cuando el Espíritu gobierna, sí hay orden. Pero es un orden distinto. No nace de la imposición, nace de la vida. No se mantiene por presión, se sostiene por convicción. No depende de unos pocos arriba, fluye en todos desde adentro. Ese es el orden del reino. Un orden más profundo, más estable, más real. Así que hoy la invitación es clara. Dejemos de intentar producir con estructura lo que solo pueden hacer del Espíritu. Volvamos a confiar. Volvamos a soltar el control. Volvamos a reconocer al Rey. Porque cuando Él es reconocido, no necesitamos centralizar el poder. El Espíritu hace lo que ninguna estructura puede hacer, ordenar el corazón. Y cuando el corazón es ordenado, la comunidad también lo será. Eso es Tenuá.